Buenas, nosotros somos el grupo número 4, compuesto por Elaine Brito, Idelguis de la Cruz, Aurán Niraldo, Emilia Isabel Castillo, Elizabeth Martínez Abreu y su servidora Eribel González, el cual les estaremos hablando acerca de las teorías conductistas. El conductismo, o también llamado conductivismo, es una corriente de la psicología que estudia la conducta o el comportamiento observable de las personas y los animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. Cabe destacar que como el conductismo estudia las conductas y los comportamientos, no los estados mentales, los conductistas determinan que el aprendizaje se deriva de un cambio de conducta. El conductismo fue propuesto por el psicólogo estadounidense John Watson a inicios del siglo XX, el cual propuso una teoría del conductismo como rechazo a la psicología y los métodos de introspección que partían de la idea de que el aprendizaje era un proceso interno. Por su parte, John Watson se basó en el estudio de la conducta humana observable e identificó que ésta modifica el comportamiento de los individuos tras un proceso de estímulo, respuesta y refuerzo que finaliza pues con el aprendizaje. De allí, el conductismo enfatiza que el objeto de estudio no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y respuestas que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. Para los conductistas, las conductas forman parte de las adaptaciones, por así decirlo, que deben hacer los seres humanos en diversas circunstancias para copiar la realidad, por lo cual también se debe relacionar con las ciencias naturales. Sin embargo, a la corriente del conductismo se le opuso a la corriente cognoscitiva, el cual se encarga de los procesos mentales del aprendizaje. Ahora les estaré mencionando algunas características del conductismo. Entre ellas se encuentra que una de sus características es que determina que las personas se pueden influenciar a través de las estimulaciones. Otra característica es que establece que los estímulos producen respuestas, por ello forman parte de una relación causal. También se dice que implementa el método experimental y que determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Otra característica es que se vale de los experimentos y de la observación directa, que se expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. Y por último, pero no menos importante, es que el condicionamiento forma parte del proceso de los estímulos y las respuestas. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Elaine y el tema al cual voy a estar debatiendo son los precursores de la teoría conductista y sus aportes. Empezaremos con John Watson, quien es considerado el padre del conductismo debido a sus experimentos, tales como el condicionamiento clásico, que es un tipo de aprendizaje que implica respuestas sistemáticas o reflejas y que se caracteriza por la creación de un estímulo nuevo entre uno ya existente. Watson se centró en la conducta observable. Él decía que este debería ser el modelo de estudio de la psicología. Su nombre salió a relucir mediante su experimento mejor conocido como el experimento del pequeño Albert, que consistía en un niño de 11 años. Él asoció el condicionamiento clásico con el miedo de un niño mediante una rata blanca. Continuamos con Iván Pavlov, que fue un filósofo ruso reconocido por sus experimentos en el aprendizaje, que desarrolló un método experimental para estudiar la adquisición de nuevas conexiones de estímulo-respuesta. Pablo consideró su estímulo mediante animales, mejor conocido como un perro. Él caracterizó su experimento, pues consistía en que el perro salivaba cuando Pablo le llevaba comida. Al ver esto, él asoció el sonido de una campana y esto demostró que el perro asoció el sonido con la comida y al mismo tiempo salivaba. Seguimos con Skinner, que era
creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Él desarrolló el condicionamiento operante o instrumental, que es un proceso donde ejerce el control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente. Skinner aportó, eh, fue un aporte muy importante, pues él añadió el principio de refuerzo del concepto de recompensa y definió el condicionamiento operante como dije anteriormente. Edward, sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo, por error, la ley del efecto, la inteligencia emocional y el conductismo. Su contribución más importante es la formulación de la llamada ley de efecto. Su teoría se basó en que el animal aprende por error o por ensayo. Esta teoría estableció que una conexión o asociación entre el comportamiento y el resultado positivo daba resultado a una conducta. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Idelquis Álvarez y les estaré hablando acerca de los tipos de aprendizajes conductuales, como son el condicionamiento clásico y la asociación por contigüidad. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que puede explicar desde conducta hasta miedos, cosas de cómo podemos tenerle miedo a un simple perro o cómo podemos sentir una emoción muy fuerte al escuchar una canción que nos hace recordar algún momento o una persona. Antes de empezar, debemos saber que existen 3 tipos de estímulos y 2 tipos de respuesta. Los estímulos condicionados, incondicionados y los neutros, las respuestas condicionadas y las incondicionadas. Pero, ¿qué es el condicionamiento clásico en sí? Este es un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, siendo el estímulo condicionado capaz de elicitar una respuesta condicionada. Experimentalmente, se obtiene esta forma de condicionamiento exponiendo el organismo a un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado en repetidas ocasiones. Al condicionamiento clásico también se le llama condicionamiento pavloviano porque fue descubierto por el ruso Iván Pavlov a inicios del siglo XX. Iván Pavlov dedicaba sus estudios a lo que es la fisiología digestiva de los animales. En una de sus investigaciones, en la que quería estudiar los procesos digestivos de la salivación, ponía cada día delante de sus perros trozos de carne triturada. Al cabo de un tiempo, su ayudante se dio cuenta de que los perros empezaban a salivar antes de darle la comida o en presencia de los investigadores. Entonces, él empezó a estudiar el proceso y se percató de que los perros habían aprendido que en cuanto los investigadores se acercaban, era porque traían comida. Es decir, que un estímulo provocaba una respuesta en el perro, que era salivar. Bueno, en palabras más sencillas, vamos a decirlo así, los investigadores eran el estímulo neutro. La comida que traían con ello era el estímulo incondicionado y la salivación del perro era la respuesta incondicionada. ¿Cómo podemos convertir esta respuesta incondicionada en una condicionada? Bueno, cuando los investigadores se acercaban y los perros, aún sin verlos sin comida, salivaban. Es decir, que los perros asociaron el acercamiento de los investigadores con el alimento. Esto creaba una respuesta, a la cual llamamos respuesta condicionada, ya que no era necesaria la presencia de un estímulo incondicionado para obtener una reacción. Pero muchos nos preguntamos, ¿puede el condicionamiento clásico durar para siempre? Puede ser que dure para siempre, pero podemos someterlo a lo que es un proceso de extinción. De hecho, si la respuesta no se sigue reforzando con regularidad, la respuesta se irá debilitando, se irá extinguiendo y por fin desaparecerá. Ahora iremos con lo que es la asociación por contigüidad, que esta establece que cuando 2 sensaciones ocurren juntas en forma repetida, acaban por asociarse. De manera que posteriormente, cuando ocurre solo una de estas sensaciones, o sea, cuando ocurre un estímulo, la otra sensación también es licitada, o sea, la respuesta. La teoría de asociación de Guthrie tiene como base la idea de que la contigüidad es lo que hace posible el aprendizaje. Es decir, que aprendemos gracias a la cercanía entre 2 elementos, que en este caso son el estímulo y la respuesta. Pero a diferencia de lo que es el conductismo operante clásico,
para Guthrie, los comportamientos no son tanto respuestas, sino que son movimientos. Son estos últimos las unidades de respuestas más grandes y las que son necesarias analizar si queremos modificar los comportamientos. La contigüidad se establece cuando el conjunto de elementos se caracterizan un estímulo, se acompañan con un movimiento. Guthrie observó que ante elementos similares, la secuencia de movimientos ocurría nuevamente, lo que finalmente generaba un patrón o una cadena de movimientos discretos provocados por señales de estímulo, que es lo que definió como aprendizaje. Gracias. Mi nombre es Aurán Miraldo y yo le voy a estar hablando acerca de lo que es el condicionamiento operante y el aprendizaje social. Este tipo de aprendizaje es la aplicación de refuerzo y castigo en el comportamiento, que sirve para aumentar y disminuir una conducta en el tiempo. El reforzamiento positivo es la entrega de una recompensa y lo que permite que esta recompensa, esta conducta pueda repetirse. También está lo que es el reforzamiento negativo, que es retirar un estímulo desagradable, un estímulo aversivo, para que esta conducta aumente. También está lo que es el castigo positivo, que es aplicar un estímulo aversivo para que esta conducta disminuya. Y está lo que es el castigo negativo, que es retirar un estímulo deseado. Continúo con lo que es el aprendizaje social. Esta teoría se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso fundamental cognitivo que resulta inseparable del marco social en el que se desarrolla. Una de las aportaciones más relevantes de Bandura es que él mostró que no se necesita un refuerzo para que el aprendiz obtenga un aprendizaje. Y él estableció 4 estadios que son procesos. Uno de estos es la atención, que es la función cognitiva que nos permite comprender y percibir lo que nos rodea. También está lo que es la retención, es retener la conducta recién aprendida para poder aprenderla. La reproducción, que es la ejecución de la conducta que ya hemos memorizado. Y por último, pero no menos importante, está lo que es la motivación. A pesar de que hemos aprendido una conducta, si no tenemos una motivación, es imposible poder ejecutarla. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Emilia Isabel Castillo Vázquez. Les estaré hablando sobre los procesos de aprendizaje en el condicionamiento operante. Estos son los siguientes. Generalización son las respuestas fortalecidas mediante procedimientos operantes en un conjunto de circunstancias que tienden a extenderse o a generalizarse en situaciones similares, al igual que ocurre con el condicionamiento clásico. Discriminación son los individuos que desarrollan también discriminaciones al reforzarse las respuestas de una situación, pero no en otra. Priming es el proceso por el medio del cual se provoca un comportamiento deseado o parecido a él de manera deliberada para que éste pueda ser reforzado. Shaping o moldeamiento es un proceso por el cual se usa para enseñar conductas muy complejas que no se pueden esperar que ocurran correctamente a la primera vez, pero cada una se lleva a cabo. Encadenamiento. Este es un proceso que relaciona con la aproximación sucesiva que requiere de un programa de reforzamiento que vaya paso a paso. Contracondicionamiento. Este proceso se refiere a la cual un comportamiento indeseado es eliminado o removido al mismo tiempo que se es sustituido por comportamiento deseado o a través de un reforzamiento positivo. Extinción es el proceso por el cual se explica la pérdida de patrones de un comportamiento que han sido previamente reforzados. Buenas, mi nombre es Elizabeth Martínez y mi tema a tratar es sobre las aplicaciones de la teoría conductista en la educación.
Las aplicaciones en la educación se observan desde hace mucho tiempo y aún siguen siendo utilizadas en algunos casos con serios reparos. Los enfoques conductistas están presentes en programas computacionales educativos que disponen de situaciones de aprendizaje en la que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos presentados en la pantalla. Al realizar la selección de la respuesta, se asocian refuerzos sonoros, de texto y de símbolo, entre otros, indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Pero también existen otras situaciones que se observan en educación y que son más discutibles aún, como por ejemplo, el empleo de permisos y castigo en situaciones contextuales en la que el estudiante guía su comportamiento en base a evitar los castigos y conseguir los premios, sin importarle mucho los métodos que se emplean, y sin realizar los procesos de toma de conciencia integrales. Hoy en día hay mucho consenso en estimar un conjunto de aprendizaje posibles de desarrollarse mediante esquemas basados en la teoría conductista, tales como aquellos que se involucran reforzamiento de automatismo, destrezas y hábitos muy circunscritos, es decir, recitar una secuencia de nombres, consolidar el aprendizaje de tabla, de suma y de multiplicar. Recordar los componentes de una categoría, como por ejemplo elementos químicos y adverbios, entre otros. El papel del docente es el moldeador de mentes y alumnos. El enfoque conductista está basado en un modelo de comunicación vertical que se sitúa al docente por encima del alumno, asumiendo la figura y el rol del emisor activo de las situaciones y los contenidos. El alumno lo representa como un ser pasivo que recibe la información. El papel del docente consiste en modificar las conductas del alumno en el sentido deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento oportuno. Gracias.